Bien, justamente de ese tema es del cual les quiero hablar, de la voluntad de Dios. El título de esta noche es En su voluntad está nuestro gozo. Y quiero que analicemos brevemente este título. Si en la voluntad de Dios está nuestro gozo, entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos nuestra voluntad? Y analícenlo, porque si en la voluntad de Dios está el gozo de todo ser humano, podría ser que en nuestra voluntad esté el caos, esté la tristeza, esté el agobio, porque estamos eligiendo hacer nuestros propios planes, cumplir nuestras propias metas, en vez de buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Parece increíble que a pesar de nuestra fragilidad y tendencia al mal como seres caídos, sigamos constantemente apartándonos de Dios. ¿Es difícil hacer su voluntad? Por supuesto, y lo vamos a analizar también más adelante, entre más nos adentremos en esta prédica. Los incrédulos se burlan cuando les hablamos de la voluntad de Dios. Ellos lo consideran algo absurdo. Por su cabeza no pasa el involucrar a Dios en parte de su vida, pero como cristianos también nosotros tendemos a olvidar la voluntad de Dios y empezamos a confiar más en qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. A veces cuando vemos que otros avanzan más de lo que nosotros estamos avanzando, nos agobiamos, porque no estamos permitiendo que el tiempo de Dios obre en nuestras vidas. Y es normal que como cristianos dudemos, tenemos temor, cantábamos una alabanza de que ya no somos esclavos del temor, y debemos hacerla parte de nuestro diario vivir, porque el temor se puede apoderar de nuestros sueños y esperanzas. Y es importante recordar que si nos deleitamos constantemente en la palabra de Dios, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Y eso, por supuesto, que va de la mano a hacer su voluntad. Les recuerdo, en su voluntad está nuestro gozo. Y básicamente, o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Y decidir obedecerla es mucho más importante. Vayamos ahora a la Biblia. Segunda de Reyes, por favor, si me pueden apoyar también en pantalla. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a saltarnos los primeros 5 versículos, que básicamente se los resumo. Oseas estaba gobernó por 9 años, y él decidió evadir impuestos ante el rey de Asiria, y por tal motivo pidió ayuda al rey de Egipto, y por esta razón fue invadido el pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 6 en adelante. Pero estoy resumiendo del 1 al 5. Entonces Oseas decide no pagar impuestos al rey de Samaria. El rey de Samaria se enoja, invade su tierra y lleva cautivos al pueblo de Israel. Y me impacta un poco el versículo 2. Dice que Oseas hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel anteriores a él. O sea que era malo, pero quizá no hizo tantas cosas tan graves como los anteriores. Pero a partir del versículo 6 me impacta porque se empieza a revelar por qué Dios permitió que se llevaran cautivos a su pueblo. Por favor, leamos a partir del versículo 6. Segunda de Reyes 17, versículo 6. A los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria, y a los israelitas se los llevó cautivos a Asiria, y los dejó en Jalat y en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Uno se preguntaría por qué ocurre esto, pero aquí viene la respuesta. Y es que los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del poder del rey de Egipto, y rindieron culto a dioses ajenos. Imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, y siguieron las malas prácticas de los reyes de Israel. Básicamente el pueblo de Israel se corrompió nuevamente, se olvidaron de que Dios los había sacado de Egipto, empezaron a imitar las prácticas ajenas. Veamos qué hicieron también en el versículo 9 y 10. Los israelitas practicaron en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba. Construyeron altares en los montes de todas sus ciudades y hasta en las torres de las atalayas y en las ciudades fortificadas. Erigieron estatuas e imágenes de acera en toda alta colina y bajo todo árbol frondoso. No sé si les recuerda alguna nación con la cual simpatizan a diario. Idolatría, imágenes por doquier. A mí sí me recuerda mucho a nuestra nación y me impacta porque es desobediencia, es idolatría, es pecado. Y en todos los altares, sigo leyendo en el versículo 11, de los montes quemaron incienso como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de su presencia, y provocaron la ira del Señor con las maldades que cometían. Rindieron culto a los ídolos de los cuales el Señor les había advertido: ustedes no deben hacer tales cosas. El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos.
obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Actualmente, venir a la iglesia es un paralelismo a escuchar a un profeta, a escuchar la palabra de Dios. Ahorita meditamos en algo que ocurrió hace miles de años, pero que tiene impacto en la actualidad, porque si nosotros nos volvemos un pueblo idólatra, un pueblo que practica las costumbres del mundo, el manifestar cosas, el creer que nosotros podemos hacer todo de acuerdo a nuestra propia fe, a nuestra propia voluntad, sin involucrar a Dios en nuestros planes, sin hacer su voluntad. Y piénselo, como cristianos a veces elegimos una carrera, la que vamos a estudiar, y ya luego le decimos, Dios, ayúdame, aquí en la carrera que ni siquiera consultamos si inicialmente era el deseo de Dios. Queremos que Dios haga su voluntad en la meta que nosotros hemos trazado, pero no hemos consultado a Dios anteriormente para permitirle que sea Él quien dirija nuestras vidas y nuestros corazones. Sigamos leyendo en el versículo 14. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon los estatutos del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados, así como los testimonios que Él les había prescrito, y siguieron a los dioses falsos, con los que ellos mismos perdieron valor, y siguieron a las naciones a su alrededor, a pesar de que el Señor les había mandado que no las imitaran. Redundo tal vez en esto, pero imitar las costumbres del mundo nos va a volver inútiles, porque simple y sencillamente cuando uno adora falsos ídolos que son inútiles, uno se vuelve inútil también, y tenemos que ser conscientes de eso. Si nosotros no estamos permitiendo que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, quien dirigió al pueblo de Israel y lo sacó fuera de Egipto, dirija nuestras vidas, no estamos actuando correctamente. Tenemos un sueño, una meta, tal vez nuestra meta es terminar nuestra carrera, casarnos, que nuestra familia sea próspera. ¿Estamos involucrando a Dios en estos planes? Recordemos el título, me gusta recordarlo porque es lo que quiero, con lo que quiero que se queden. En la voluntad de Dios está nuestro gozo. Y terminemos de leer esa parte de la Biblia en el versículo 16. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Básicamente destruyeron totalmente su fe en Jehová y se dedicaron a servir a dioses falsos, dioses inútiles que realmente no les iba a traer ningún beneficio. Dios se enojaba, los reprendía y el pueblo de Israel se arrepentía, pero era un ciclo de nunca acabar. Y en nuestra vida pasa de manera similar. Sabemos que hacer la voluntad de Dios no es fácil, pues hay muchos obstáculos y requiere mucha disciplina. Les voy a pedir si me apoyan en multimedia, a compartir la diapositiva que preparé. Ahí les voy a compartir cuáles son los obstáculos posibles que pueden impedirnos hacer la voluntad de Dios. Si me apoyan, por favor. Ok. Y les recuerdo que rendir culto a ídolos inútiles nos va a volver inútiles. Mientras tanto, les pido que por favor abramos primera de Pedro 4, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro 4. Allí el título es Buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, ya Él puso fin a la esclavitud y no debemos de andar más conforme a las concupiscencias de nuestra carne que anteriormente andábamos. Debemos, por lo tanto, para que el tiempo que nos queda de vida en este mundo, dice el versículo 2, lo vivamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Básicamente lo que quiero transmitirles es lo siguiente: ¿cómo vamos a pasar el resto de nuestras vidas en la carne? Porque recordemos que nuestra vida es finita, tendrá un fin y estamos aquí de paso, tenemos familias, tenemos hermanos, tenemos amigos, pero un día llegará a su final. ¿Cómo estamos pasando esos días? Tenemos que recordar que la importancia de hacer la voluntad de Dios, de eso se desprende el gozo que hay en nuestras vidas. Si tienen listas las diapositivas, ¿me la pueden poner? Puesto que Cristo... Bueno, brevemente les cuento algo que me... Ok, por fin, gracias.
¿Qué nos impide hacer la voluntad de Dios? Bueno, vemos de la historia de Segunda de Reyes 17 que hubo terquedad. Hubo terquedad en ese pueblo, el pueblo de Israel, porque ya les habían dicho que seguían los estatutos de Dios, pero seguían de tercos, de necios, haciendo becerros, haciendo estatuas de Acera y de Baal, y obviamente eso era desobediencia, también idolatría, falsos dioses y pecado. Violaban las leyes de Dios, sus rudimentos, y eso obstaculizaba que tuvieran la bendición de Dios. Por eso Dios permitió que fueran llevados cautivos. La verdad que he pensado mucho recuerdan, estuvimos orando muchos meses por las elecciones de México y personalmente pregunté a muchos cristianos el resultado, y pues yo sé que hay mucho desánimo tal vez, porque no eran los resultados que muchos querían. Y confiar en el hombre, pues el mismo Jesús nos dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Sabemos que no a todos nos va a agradar los resultados de esas elecciones, porque pudiésemos creer que somos llevados cautivos por un grupo, por un partido electoral, pero a mí me gusta recordar lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Aceptar la voluntad de Dios en el resultado electoral de México también es parte de vivir en el gozo y en la plenitud de Dios. No confiar en que nos va a ir mal porque ganó otra vez el partido político de Morena, porque realmente no sabemos qué va a pasar. Todo está en el control de Dios, y Dios tiene control de México. Hemos orado porque se pueda seguir predicando el evangelio, y si es así, debemos de cumplir con esa respuesta, porque no podemos apagar la luz del evangelio, mucho menos más ahora que vemos que el fin está cerca. Confiemos en que Dios tuvo el resultado de esa encuesta y fue honesta, y que nuestra nación va a estar bien siempre y cuando su pueblo, el pueblo cristiano, confíe en Él, porque si aprendemos a vivir bajo su voluntad, estaremos llenos de gozo. De lo contrario, nos vamos a contristar y vamos a vivir deprimidos, como quizá muchos se desalentaron ese 2 de junio, pero pues no está de más decir que mientras haya vida habrá esperanza, y mientras tengamos fe en Cristo Jesús, podremos también seguir teniendo mucho gozo en nuestros corazones. Bien, si me pueden poner la otra parte de qué nos impide hacer la voluntad de Dios. Bueno, por parte de la historia veíamos que la terquedad, la desobediencia, el pecado y la idolatría, pero también hay otros obstáculos, que es la ignorancia, la duda, el orgullo y el egoísmo. La ignorancia, porque básicamente cuando no nos acercamos a Dios, no estudiamos su palabra, no podemos hacer su voluntad, no sabemos qué es lo bueno y lo malo, y no sabemos qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Les decía que a veces trazamos metas sin incluir a Dios inicialmente, sin decirle si es correcto que vayamos por ese camino, que estudiemos esa carrera, que salgamos con esa chica, que platiquemos con aquel chico. Y entonces allí hay ignorancia, allí no hay virtud, porque no consultamos a Dios. Muchas veces hay duda también de hacer algo, dudamos de que Dios vaya a respaldarnos y tenemos miedo, y el miedo no es parte de la vida de un cristiano. Un cristiano debe ser valiente como David lo fue, y fue a pelear contra Goliat sin armadura y sin un gran armamento. El orgullo y el egoísmo, y aquí me pongo a pensar mucho en lo que nos dice el mundo. Recordemos que el mundo se opone totalmente a la voluntad de Dios. El mundo quiere que ustedes hagan su santa voluntad, el mundo quiere que ustedes tracen sus metas, que busquen sus sueños, viajar, vivir en fiestas, borracheras. Da una felicidad, ciertamente, si no, no estarían allí muchos jóvenes perdidos buscando este placer, pero es un placer efímero que no tiene un fondo, es un pozo sin fondo, porque uno quiere siempre más. Viajar es bueno, pero también no es la felicidad. El verdadero gozo y la verdadera paz viene de parte de arriba, de parte de Dios, y es gratuita. Por eso Jesucristo entendía muy bien esto, y Él no buscó hacer tesoros aquí en la tierra. Él no vino aquí a comprar un terreno en una isla bonita o viajar por todo el mundo, aunque sí lo hizo predicando el evangelio. Pero veamos la vida de Jesucristo. Realmente Él se enfocó en distribuir sus bienaventuranzas,
en que el que creyera en Él sería salvo y que todo el que se arrepintiera de sus pecados viviría una vida mejor. Nosotros como cristianos sé que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero nos tenemos que arrepentir diariamente porque diariamente pecamos y diariamente tenemos que buscar la voluntad de Dios y vivir en su gozo, porque de lo contrario vamos a vivir vidas afligidas, agobiadas. No debemos de permitir esto en nuestros corazones. El egoísmo y el orgullo pueden impedirnos ver la voluntad de Dios, porque empezaremos a trazar metas egoístas y orgullosas de creer que nosotros somos el centro de atención, y no es así. Nuestra vida no depende solo de nosotros, sino de todas las personas que están alrededor de nosotros. Y eso es importante porque hay un impacto muy importante en cómo estás guiando tus pasos. Recordemos a Noé, era un hombre recto, y su rectitud, ¿qué le permitió? Salvar a toda su familia en un arca de un diluvio. Entonces, ¿qué te dice esa historia? Que si tú te portas bien, puede ser que no te salves solo tú, sino salves a toda tu familia. Y no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque a veces vemos que las personas no nos creen, no nos escuchan, se ríen tal vez, o nos ignoran, o simple y sencillamente invitamos a alguien a Alfa, nos dice que sí, no viene. Yo creo que el desayuno evangelístico se canceló por lo mismo, porque no se reunieron el número adecuado de invitados. Y qué triste, qué lamentable, pero espero no escuchar que se canceló Alfa por las mismas razones. Es nuestro deber invitar a las personas. Yo sé que hay una oposición también allá afuera, por eso hay que orar. No hay que ir con nuestras fuerzas, no hay que ir con nuestro orgullo, con nuestro deseo de traer, yo voy a traer a 2, a 3. No, oren a Dios y que Dios ponga en sus corazones a quién deben traer a Alfa para que podamos dar ese curso el próximo lunes. Si podemos regresar a las diapositivas. Hay una parte más que me gustaría mostrarles, porque conocer la voluntad de Dios es importante, claro, pero hay algo más. Ya que conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿podrían regresar las diapositivas? En la parte de abajo. Voluntad de Dios. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Ya que conocemos la voluntad de Dios, tenemos que obedecer. Miremos la historia de Abraham. Abraham, Dios le había prometido una gran nación, y su voluntad, la voluntad de Dios era que por medio de Isaac tuviese descendencia. Pero ¿cuál fue la obediencia de Abraham? Si vemos la historia, pues Dios le pide a Isaac que lo sacrifique, que lo ponga en un altar. ¿Y qué hizo Abraham? Si le dan clic a la siguiente, fue confiar. Hebreos 11 nos dice que Abraham confió en que Dios podía aún sacar a Isaac de la muerte si él lo sacrificaba. Y en cierta forma así fue como ocurrió, porque al ofrecérselo a Dios como un sacrificio delante de él, Dios le permitió resucitar a Isaac al no tener que sacrificarlo, en un sentido tal vez analítico. ¿Y qué vemos ahí? A veces Dios nos ha pedido a nosotros sacrificar algo de nosotros, tal vez sea nuestro tiempo, tal vez sea nuestra atención. Estamos aquí, están poniendo atención, 100%, 90, 80, están en el celular, no sé, yo no puedo verlos a todos. Pero si ya estamos aquí, hemos hecho el esfuerzo de estar sentados, que creo que es lo más difícil, salir de casa, vestirse, venir aquí. Ya lo más sencillo debería ser poner atención. Ponemos el 100% de atención, y qué bueno si es así, porque ese mensaje es justo lo que quiero transmitirles, que la voluntad de Dios sea nuestro gozo. Es importante recordar esto siempre. ¿Y qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? Un poco de tiempo por las mañanas, un poco de tiempo antes de acostarte. Una relación genuina con Dios te traerá mayor bendición que el tiempo que puedas pasar en cualquier otra cosa, en cualquier videojuego, en cualquier red social, en cualquier chat con cualquier amigo de cualquier parte del mundo. No gastemos nuestro tiempo, porque realmente es el bien más preciado. No gastemos nuestras palabras con las personas inadecuadas. Invirtámoslas en el reino de Dios, y Dios hará que su voluntad se haga presente en nuestras vidas. Busquemos su voluntad y que esa sea nuestro gozo. En el huerto del Edén, ¿qué vemos? Adán y Eva fueron expulsados por su desobediencia, ciertamente, y se rompió la comunión Dios con su creación. Y sin embargo, la expulsión de Adán y Eva sí fue un acto de disciplina, pero también de misericordia. Dios decide expulsarlos como un motivo de buscar una reconexión con ellos. Sabemos que el ser humano siempre se justifica. Fue justo lo que hizo Adán cuando fue descubierto en su pecado. Recuerden que le dijo a Dios:
la mujer que tú me diste me dio del fruto. Y Eva también se justificó, es que la serpiente me dijo que el fruto, que cuando yo lo comiera, sería como Dios. El ser humano busca justificar sus pecados, pero eso no debe ser así, y sobre todo si somos cristianos. Digo, el ser humano del mundo puede hacerlo, puede justificar sus malas disciplinas, sus malas acciones. Es que robé porque mi familia no tiene suficiente sustento, el mal gobierno. Es plausible para ellos tal vez que lo hagan porque no conocen de Dios, no tienen temor de Él, pero nosotros tenemos temor de Dios, y buscar su voluntad debe de ser algo que sea constante, que sea un caminar diario. Este mundo, les decía, se opone totalmente a la manera en la que Dios desea que vivamos. Dios quiere darle una plenitud de gozo, paz en sus decisiones. ¿Cómo estamos nosotros buscando hacer su voluntad? Es importante dedicarle tiempo, es importante meditar en su palabra para no caer en la ignorancia. Me impactó esta historia, realmente tiene mucha similitud al por qué una nación cae. Una nación cae porque se olvida de Dios, busca hacer su propia voluntad, y allí está el error. Si lo aplicamos de manera individual, es exactamente lo mismo. Quizá no somos una nación unida, hablando de México, hay muchas religiones, pero como cristianos sí podemos unirnos, como cristianos sí podemos ayudarnos a salir de este foso en el cual quizá estamos cayendo por tanta idolatría a nuestro alrededor, por tanta ignorancia y falta de educación también. ¿Y cómo podemos lograrlo? Juntándonos en oración, que el amor de Dios siempre llene nuestros corazones, que el orgullo y el egoísmo se aparten de nuestro lado, porque donde hay orgullo, donde hay egoísmo, ahí no está el amor de Dios. Dios quiere que vivas lleno de amor, Dios quiere que nutras a otros, que seas luz en medio de tinieblas. Todo esto lo leemos en la Biblia, y es hermoso poder meditar en sus palabras de día y de noche. ¿Por qué? Porque hay bonanzas, hay bienaventuranza en hacer esto. Vayamos ahora, por favor, al Salmo 143, versículo 10. Si lo pueden buscar, la verdad que ese sí me gustaría que lo buscaran. Es un salmo muy adecuado para esta prédica. Salmo 143, versículo 10. Lo leemos juntos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué grandioso leer estas palabras. Escribir en nuestros corazones eso. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Cuál es tu Dios? Pregúntate, ¿cuál es tu Dios? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A qué Dios estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo al Dios de la incertidumbre, del miedo, del caos, de la guerra? Porque ciertamente las noticias, eso se nos predica a diario. Pero nosotros no debemos de vivir con un espíritu de temor o miedo, sino con un espíritu de esperanza lleno de amor. Porque Dios se ocupa de nuestros asuntos cuando nosotros nos ocupamos de los suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Buscar su reino, su justicia, bendecir a otros con nuestras vidas y no maldecirlos. No importa cuánto daño nos hayan causado las personas, el resentimiento no debe formar parte de nuestro diario vivir. Veíamos también que a veces hay oposición cuando vamos a evangelizar, es cierto, pero no debemos agobiarnos tampoco por eso. Debemos recordar que Jesucristo nos dijo: vayan y prediquen a todas las naciones, y quienes no les quieran recibir, aún el polvo de las sandalias, sacúdanselo como testimonio en su contra. Así también nosotros debemos de ir predicando con el ejemplo, y quienes no quieran imitar nuestras costumbres, no nos debemos agobiar ni sentirnos criticados o menospreciados porque otras personas practican disciplinas diferentes a las nuestras. Y es que el cristianismo yo lo veo como una disciplina, una que requiere mucho valor, mucho empeño y mucha constancia. Así que, bueno, termino con esto. Si no tenemos tiempo para la palabra de Dios, para la iglesia, para la oración, no podremos conocer ni obedecer la voluntad de Dios. Estar demasiado ocupados casi siempre se usa como excusa para pecar. Que el estar ocupados no sea una excusa para pecar, para olvidarnos de Dios, porque nuestra fragilidad, nuestra humanidad se debilita grandemente cuando decidimos pasárnoslas ocupados en nuestros propios asuntos y no ocuparnos de los asuntos de Dios. Ocúpense de los asuntos de Dios, que Dios sea quien en verdad ocupe su corazón,
Y les voy a pedir, antes de terminar, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración